Pedro Sánchez explicado con plátanos, la guía definitiva para entender al político más resbaladizo de España. Atención primates del Internet. Hoy vamos a desentrañar el misterio más grande de la política española, Pedro Sánchez. Pero como somos simios evolucionados que entendemos mejor las cosas cuando las explicamos con fruta tropical, vamos a usar plátanos. Porque al final del día, tanto la política como los plátanos se vuelven marrones si los dejas demasiado tiempo en el mismo sitio. Imaginen por un momento que Pedro Sánchez es un plátano gigante que llegó a la selva política española, prometiendo ser la fruta más nutritiva del mercado. Al principio, todos los monos del PSOE pensaron, por fin, un plátano joven y amarillo que nos va a alimentar durante años. Pero como cualquier gorila veterano sabe, los plátanos más bonitos por fuera a veces esconden las sorpresas más curiosas por dentro. La historia de Sánchez en el PSOE es como la de un mono que trepa al árbol más alto de la selva sin saber muy bien cómo bajarse. Primero fue rechazado por su propia tropa de gorilas socialistas, quienes básicamente le dijeron, oye, plátano, que aquí ya tenemos suficientes frutas pasadas. Pero este mono particular tenía una estrategia que ningún primatólogo había documentado antes, fingir su muerte política para después resucitar como el King Kong del socialismo español. Cuando Sánchez perdió las primarias en 2016, fue como ver a un gorila caerse del árbol más alto de la bananera y hacerse el muerto en el suelo de la selva. Todos los demás monos pensaron, bueno, ya está, este plátano se pudrió. Pero resulta que nuestro protagonista había estado practicando la técnica ancestral del mono zombie. En 2017 volvió de entre los muertos políticos con una venganza que habría hecho llorar de orgullo a Arambe. La gran jugada maestra de Sánchez fue darse cuenta de que en la selva política española, si no puedes ser el gorila alfa por méritos propios, siempre puedes convertirte en el organizador de la mayor orgía de plátanos de la historia democrática. Así nació la coalición más extraña desde que los monos aprendieron a pelar bananas, socialistas, comunistas, independentistas catalanes y todo bicho viviente que tuviera ganas de comerse el plátano del poder. Es como si hubiera reunido a todos los primates rechazados de diferentes selvas y les hubiera dicho, oigan, ¿qué tal si nos juntamos todos para crear la bananera más grande de Europa? Y funcionó, porque al final del día, todos los monos políticos tienen hambre, y un plátano compartido sigue siendo un plátano. La moción de censura contra Rajoy fue el momento cumbre de esta estrategia. Imaginen la escena. Rajoy, un gorila veterano que llevaba años guardando los plátanos en el mismo árbol, de repente se encuentra con que una horda de monos hambrientos se ha organizado para quitarle toda la fruta. Sánchez no solo le robó los plátanos, sino que convenció a media selva de que él era el único mono capaz de distribuir la fruta de manera justa. Pero aquí viene lo interesante, queridos primates. Una vez que Sánchez se convirtió en el jefe de la bananera, tuvo que enfrentarse al problema clásico de todos los líderes simiescos, cómo mantener contentos a todos los monos cuando solo tienes un número limitado de plátanos. La respuesta de Sánchez fue simple y genial a la vez, crear plátanos de la nada. O como los economistas humanos lo llaman pomposamente, expansión del gasto público financiada con deuda. En lenguaje de gorila, esto se traduce como, vamos a prometer montañas de bananas a todos, y ya veremos después quién las paga. Y así es como nuestro protagonista se convirtió en el mago Houdini de la política española. Cada vez que parecía que se le acababan los plátanos para repartir, ¡zas!, aparecían más plátanos de algún lugar misterioso del presupuesto público. Los pensionistas querían más plátanos, plátanos para todos. Los jóvenes necesitaban trabajo, bono joven platanero. Los independentistas catalanes amenazaban con irse de la selva, plátanos dorados para Cataluña. Pero como cualquier gorila con dos dedos de frente sabe, en la naturaleza no existen los plátanos infinitos. Cada banana que repartes hoy es una banana que le quitas a las futuras generaciones de monos. Sánchez descubrió que podía mantener su posición de gorila alfa simplemente prometiendo que el árbol de los plátanos nunca se iba a quedar sin fruta. La gran obra maestra de Sánchez ha sido convertir la política española en una especie de circo de monos donde él es simultáneamente el domador, el mono estrella y el vendedor de cacahuetes. Ha logrado que cada grupo político se sienta especial, como si fueran los únicos primates dignos de recibir los mejores plátanos de la selva. Con la izquierda radical, Sánchez se comporta como un gorila revolucionario que está dispuesto a derribar toda la estructura capitalista a base de plátanos cooperativos. Con los empresarios, se transforma en un mono pragmático que entiende la importancia de mantener productiva la plantación bananera. Y con los medios de comunicación, es el mono más mediático de la selva, siempre listo para una foto con su plátano más fotogénico. Esta capacidad camaleónica ha convertido a Sánchez en el político más resbaladizo de España. Es como intentar agarrar un plátano cubierto de aceite mientras montas en monociclo. Sabes que está ahí, lo ves claramente, pero cada vez que intentas cogerlo se te escurre entre los dedos.
La gestión económica de Sánchez es digna de estudio en cualquier escuela de primatología avanzada. Ha conseguido que los españoles crean que pueden vivir indefinidamente de una dieta basada exclusivamente en plátanos importados, financiados con la tarjeta de crédito de las futuras generaciones de monos. Es como si hubiera convencido a toda la selva de que los árboles crecen hacia abajo y que los plátanos se cosechan en el subsuelo. Durante la pandemia, Sánchez demostró sus verdaderos poderes de ilusionista platanero. Mientras el resto del mundo veía cómo se cerraban las bananeras y los monos se quedaban sin trabajo, él prometió que en España los plátanos iban a llover del cielo gracias a los fondos europeos. Y efectivamente, los plátanos europeos llegaron, aunque nadie sabe muy bien a qué monos específicos les tocaron ni si realmente sirvieron para alimentar a alguien. El fenómeno Sánchez también ha redefinido el concepto de oposición política en España. Ha logrado que sus rivales se comporten como monos confundidos que no saben si atacar al plátano o intentar robárselo. La derecha española lleva años gritando que Sánchez es un plátano podrido, pero al mismo tiempo queriendo ocupar su lugar en el árbol más alto de la selva. Y es que Sánchez ha entendido algo fundamental sobre la naturaleza de los primates políticos. No importa tanto la calidad del plátano que ofrezcas, sino tu capacidad para convencer a los demás monos de que tu fruta es la más deliciosa de la selva. La política moderna no se trata de tener los mejores plátanos, sino de ser el mejor vendedor de plátanos. La Internacional Socialista observa a Sánchez con la misma fascinación que un grupo de gorilas científicos estudiando a un mono que ha aprendido a hacer malabares con plátanos en llamas. No están seguros de si es genio o locura, pero reconocen que definitivamente es espectacular. Mientras tanto, los ciudadanos españoles siguen siendo los espectadores de este gran circo platanero, pagando la entrada sin saber muy bien qué función están viendo. Algunos aplauden cada truco, otros gritan que el emperador mono está desnudo, pero todos siguen ahí, hipnotizados por el espectáculo. Y al final del día, queridos primates del Internet, Pedro Sánchez ha demostrado que en la selva política española del siglo XXI no gana el mono más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor sabe cuándo madurar y cuándo mantenerse verde. Ha convertido la política en un arte de la supervivencia platanera donde la flexibilidad moral es más valiosa que cualquier principio ideológico. Porque al final, como diría cualquier gorila filósofo que se precie, en una selva donde todos los monos quieren ser el rey, a veces el truco no está en ser el más grande o el más ruidoso, sino en ser el plátano que todos necesitan pero que nadie logra terminar de digerir completamente. Y así, estimados primates, Pedro Sánchez sigue siendo el gran enigma de la política española, un plátano que promete ser nutritivo pero que siempre deja a los monos con hambre de algo más sustancioso. La pregunta que queda es si España podrá vivir indefinidamente de esta dieta platanera, o si llegará el día en que los simios despierten y se den cuenta de que necesitan algo más que promesas amarillas para construir una selva próspera para las futuras generaciones de primates.